Le reitero, hoy en Heraldo Radio conversamos con Nelson Vargas, quien fue director del deporte en México a principios de este siglo, en el 2000. Y dentro de las cosas que decía es que en este caso en particular, en el deporte, dice, yo no sé cómo sea en otras actividades, pero en el deporte no está desapareciendo el fideicomiso porque todo era un dinero que tenía que ver con un presupuesto original y del presupuesto original se movía a esto que es un fideicomiso. Eso fue lo que nos dijo. Lo que uno presume que es a diferencia de las otras actividades, de las otras áreas, en donde sí hay un dinero externo, ajeno al presupuesto, que llega a estas actividades, a estos fideicomisos. También le contaba hace unos días que habíamos leído un artículo, me pareció muy interesante, de Pablo Mijangos y González, quien es director de Historia de la revista El CIDE, lo leímos en Letras Libres, en la señalada Letras Libres, y nos pareció importante hablar con él para profundizar y tener como más elementos para poder entender en qué estamos y si algo de lo que de lo que se dice en defensa de la desaparición de los fideicomisos tiene vigencia o no tiene vigencia, ¿no? Cómo lo ve desde la perspectiva de alguien que está metido en la academia, en la investigación científica, etcétera. Pablo, te saludo con gusto, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de explicar este tema al público. Bueno, te decía, Pablo, que más allá de la lectura de tu artículo ahí de Letras Libres, que fue muy comentado, uno quisiera como tener desde la óptica en la que estamos, cuál es la trascendencia de lo que estamos discutiendo. Es evidente que Morena no va a echar, bueno, no todo Morena, ¿no? Algunos en Morena no se van a quedar con la idea de desaparecer los fideicomisos, pero hay utilizo tus palabras si te parece, una directriz presidencial y nadie quiere perder su chamba. La segunda parte la parafraseé, no la dije exactamente como tú la dices en tu artículo. A ver, ¿cómo ves bajo esta introducción, Pablo, las cosas? Sí, mira, a mí la verdad me sorprende mucho que estemos discutiendo nuevamente este asunto después de las sesiones de Parlamento abierto que hubo durante el mes de junio, durante Sí. las cuales pues, numerosos académicos, directores de centros públicos de investigación, explicaron con extremo detalle pues, cuáles serían las consecuencias de esta medida. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, después de esas sesiones, elaboró un dictamen que en buena medida sigue siendo el mismo, ¿no? Donde recogían las razones por las cuales no era conveniente hacer esto. Y en ese primer dictamen que circuló en agosto, yo lo vi en agosto, Sí. en ese primer dictamen se decía, bueno, van a desaparecer algunos fideicomisos, pero otros los tenemos que preservar, como los de ciencia y tecnología. Pues de entrada, porque tampoco vamos a sacar tanto dinero de ahí, y además porque se nos demostró, se nos explicó que son necesarios para estas labores. Sin embargo, desgraciadamente, esta cuestión, esta discusión, se cruzó con la grilla, déjame decirlo de esta manera más coloquial. Eh, ya sabemos que el presidente López Obrador tiene una postura muy fija sobre este asunto. En realidad, la postura pues de la secretaria que hizo esta primera propuesta, que es la secretaria Irma Heréndira Sandoval. Y entonces, en una o varias mañaneras, no recuerdo bien, el presidente dijo, ¿no?, que todos los fideicomisos eran malos, que esta figura era una puerta para la corrupción, etcétera. Y entonces eso se cruzó con las elecciones, bueno, no, ni siquiera elecciones, con la encuesta de Morena, ¿no? Con la elección de los nuevos liderazgos de ese partido. Y entonces lo que tenemos es que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado, lo que quiere hacer es méritos, ¿no?, para quedar en primer lugar, porque ya sabemos que ahí siempre hay un gran elector, ¿no? Quiere hacer méritos para quedar en primer lugar y decir, mira, que conseguí esta gran bolsa de dinero, eh, ya ves que soy muy leal y muy fiel y voy a hacer todo lo posible para imponer nuestra mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces hicieron este segundo dictamen manteniendo las mismas razones del primero, pero con una conclusión completamente absurda. Era, oigan, a pesar
de que ustedes ya nos convencieron de todas las consecuencias que tendría la desaparición de los fideicomisos, pues seguimos pensando que son la puerta a la corrupción, por lo tanto se van, ¿no? Y esto nos va a dar mucho dinero. Y creo que ahí los diputados están cometiendo una serie de errores muy graves, no solo por las consecuencias de mediano y largo plazo que eso tendrá para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de los centros públicos de investigación, instituciones importantísimas como el CIMBESTAB, sino también porque no se han dado cuenta de que los montos que dice Mario Delgado, los montos que dice el presidente López Obrador, son cuentas alegres. Detrás de cada fideicomiso, ¿no?, hay una serie de recursos que algunos son autogenerados por las instituciones y que patrimonialmente pertenecen a estas instituciones. Hay otros que son externos, de fundaciones privadas, de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Y hay también algunos recursos federales. Lo único que, conforme al dictamen, ¿no?, y conforme a una lectura jurídica seria, podría volver a las arcas federales es el dinero federal. Y entonces, en esos cálculos no está desagregado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Mario Delgado está prometiendo 68,000 millones, no sé, mañana seguramente le van a subir a 74,000 o lo que se les ocurra, porque con esto de las cifras les gusta jugar mucho. Está ofreciendo una cantidad que definitivamente no será la que eventualmente ingresará a la tesorería. Sí. Además de eso, hay que sumar todos los litigios que se van a abrir en caso de que Hacienda, la Secretaría de Hacienda, decida simplemente confiscar todos los montos que están ahí. Va a haber un montón de litigios. Imaginemos, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues que tiene dinero en varios de estos fideicomisos de centros públicos de investigación para apoyar proyectos varios. Va a decir, oigan, ¿cómo que me lo confiscas para utilizar este dinero para satisfacer el gasto no programable? ¿Qué es eso? No, no, yo te había dado este dinero para cumplir un fin específico y determinado relacionado con una investigación especializada. Entonces, si no me lo devuelves, te demando y vamos a hacer un juicio. Sí. Lo que da. Ujú. A ver, para cerrar, déjame plantearte, en este ámbito del mundo de la ciencia, científicos, investigadores en todas las áreas, ciencias sociales, ciencias exactas, te planteo, Pablo, este es un asunto que da la impresión de que ya no hay camino tan fácil de regreso. Tengo la impresión de que están caminando con firmeza y más escuchando hoy a Mario Delgado respecto a cómo se refirió a sus colegas por la posición que tenían. Te pregunto, ¿hay camino de regreso? ¿Lo alcanzas a apreciar? Y segundo, ¿qué pasaría con los dineros que no son oficiales? ¿Se los tendrían también que entrar en esa bolsa para que fueran dados porque son partes de un fideicomiso de carácter federal? ¿Qué sucedería con ese dinero que puso, por ejemplo, una cervecera para una película, que puso una productora, una fundación para un estudio ahí para el CIDE? ¿Qué pasaría? Y mira, bueno, respecto a la primera pregunta, no sé si políticamente habrá camino de regreso. Me queda claro que en la Cámara de Diputados no. Y es una pena porque muchísimos miembros de la comunidad científica votaron por Morena, creyeron en su proyecto, creyeron en su palabra y simplemente se les está cerrando la puerta de una manera inaceptable, ¿no? Y más aún después de esta cosa llamada el Parlamento Abierto. Yo quisiera preguntarle a los legisladores si están dispuestos a sacrificar la credibilidad del Parlamento Abierto y de su palabra como legisladores de esta manera, simplemente para satisfacer las ambiciones políticas de su coordinador. A mí me parece, yo si fuera diputado me lo pensaría 3 veces. Confío en que el Senado, ¿no?, donde creo que hay otro tipo de intereses, donde también creo que hay una mayor madurez política, finalmente yo, por ejemplo, confío en que el senador Monreal haga valer su inteligencia, su habilidad para poner un poco de orden en este desastre. Pues bueno, confío en que en el Senado al menos esto se pueda volver a escuchar, ¿no?, se pueda discutir de manera razonable. Yo apelo en serio a la inteligencia del senador Monreal. Eh, Sin embargo, vamos a suponer que no, que se impone la palabra al presidente porque sí. Bueno, ¿qué va a suceder en ese caso? Pues en ese caso, estos ejemplos que decías, es que efectivamente el dinero regresa
a quien lo puso originalmente. Y si Hacienda lo confisca, está cometiendo un acto inconstitucional. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a venir una avalancha de litigios, de juicios de amparo, que muy probablemente la tesorería, o bueno, la Secretaría de Hacienda va a perder, ¿no? Entonces, es lo que te mencionaba hace un momento. Se está haciendo un problema inmenso para obtener 3 canicas, ¿no? Sí. Además, 3 canicas que me interesaría que la audiencia estuviera consciente de los montos que estamos hablando. Supongamos, ¿no?, que lo que dice el diputado Mario Delgado es correcto. Supongamos que efectivamente son 68,000 millones. Muy bien. Recordemos simplemente las pérdidas de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad en el primer semestre de este año. Son 10 veces mayores. ¿Qué significa esto? ¿No? Que van a echar por la borda un montón de proyectos, un montón de recursos que son necesarios en el mediano y largo plazo para consumírselos en 3 semanas o en 4 semanas, de una manera bastante absurda. Es una decisión que no tiene sentido por donde se le vea. El único argumento que más o menos podría tener algún sentido sería este de la corrupción, pero lo hemos demostrado, se ha dicho hasta el cansancio, y tú lo dijiste ahora, estos fondos son fiscalizables, son transparentes, están sujetos a una normatividad muy compleja, las decisiones son sometidas a un comité técnico, no están protegidas por estos fondos no están protegidos por el secreto fiduciario. Uno puede descargar las actas de las sesiones de estos comités técnicos por internet. Toda la información está ahí, es transparente, es Muy bien. pública, Sal. ¿no? Muy bien. Pablo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Pablo Mijangos y González. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Bueno.